El bombardeo a la ciudad de Caracas del pasado 3 de enero ha generado pánico en toda América Latina. Prácticamente todos los gobiernos nacionales se preguntan quién será el próximo en ser atacado por Estados Unidos. Donald Trump, por su parte, ha dicho que su gobierno se prepara para bombardear el territorio mexicano para acabar de una vez por todas con los cárteles de la droga. Aquí la primera reacción de muchos es alegar que Estados Unidos nunca se atrevería a atacar al que es, hoy por hoy, su principal socio comercial. Sin embargo, la realidad es que Estados Unidos es un imperio que está implosionando, producto de su elevada deuda. Y cuando los imperios colapsan, las guerras se vuelven inevitables y las fronteras se vuelven a redibujar. Y de eso hablamos en este video. En 1998, quien fuera el exsecretario de Defensa de Ronald Reagan, Caspar Weinberger, escribió un libro titulado La próxima guerra. Dicho libro explica los distintos escenarios bélicos que habrá de enfrentar Estados Unidos en un futuro no tan lejano. Los 5 escenarios bélicos que contempla este libro son guerra contra Corea del Norte, guerra contra Rusia, guerra contra Japón, guerra contra Irán y el último escenario bélico que se contempla es guerra contra México. La guerra contra Japón y contra Corea del Norte vendría a ser realmente la guerra de Taiwán. El que fuera el exsecretario de Defensa de Ronald Reagan describe a México como el único país de América Latina que podría sufrir en el futuro una invasión por parte del ejército de Estados Unidos. Hasta hace poco tiempo, la mayoría de la gente, cuando yo hablaba de esto, consideraban que era muy poco probable de que pudiera ocurrir. La mayoría alegaba que bombardear México sería contrario a los intereses del propio Estados Unidos y que Washington nunca se atrevería a bombardear a un país que siempre le ha tendido la mano, como es el caso de México. La realidad es que el bombardeo a la ciudad de Caracas del pasado 3 de enero ha cambiado por completo todo el escenario internacional de golpe. Donald Trump ha dicho que Estados Unidos va a lanzar operaciones de bombardeo dentro del territorio mexicano para acabar de una vez por todas con los cárteles. We've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running, and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. Aquí algunos alegan que México es un país libre y democrático y que por lo tanto no le hemos dado razones a Estados Unidos para que nos bombardee como sí lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela. Pero la verdad es que a Venezuela no la bombardearon ni por la falta de democracia ni por el tema del narcotráfico. A Estados Unidos no le interesa la democracia ni el narcotráfico. De hecho, ellos son los que controlan a los cárteles mexicanos. El gobierno de Claudia Sheinbaum, desde que llegó al poder, ha combatido como nunca se había hecho a los distintos cárteles mexicanos y ha frenado el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. La estrategia de seguridad emprendida por Omar García Harfuch ha sido un completo éxito. También el gobierno de Claudia Sheinbaum ha cooperado como nunca en la historia de México con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, el propio Donald Trump ha reconocido en múltiples ocasiones que ella es una muy buena gobernante. Sin embargo, la verdad es que lo que ocurre en este instante en el mundo no tiene nada que ver ni con la democracia ni con el narcotráfico.
La verdad es que el imperio estadounidense está al borde del colapso. Todos los grandes imperios han atravesado por 7 etapas antes de que desaparezcan. La primera etapa es la sobreextensión militar. Aquí debemos decir que Estados Unidos tiene bases militares en todo el mundo, distribuidas en más de 80 países y que cada año gasta más de 900,000 millones de dólares para sostenerlas. Y de hecho, ese enorme gasto militar es lo que contribuye a que la deuda aumente cada año. La segunda etapa del colapso de los imperios es la degradación de la moneda. El dólar estadounidense ha perdido el 98% de su valor desde el año de 1971, en que se eliminó el patrón oro. Y de hecho, si usted revisa el tipo de cambio, se dará cuenta que el dólar cada día vale menos. La tercera etapa es la espiral de la deuda. Actualmente la deuda de Estados Unidos supera los 38 billones de dólares o 38 trillions de dólares en inglés. Y ahora Estados Unidos está pagando más de 1 billón de dólares en intereses de la deuda. Es decir, Washington está gastando hoy en día más dinero en pagar los intereses de la deuda que lo que gasta en defensa. La cuarta etapa del colapso de todos los imperios es la pérdida en la capacidad productiva. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos concentraba el 50% de toda la producción manufacturera a nivel mundial. Esto debido a que sus rivales, como eran Japón y Alemania, habían sido destruidos. Sin embargo, actualmente Estados Unidos tan solo tiene el 17% de la capacidad manufacturera a nivel mundial. China, por si usted lo pregunta, tiene el 30%. Estados Unidos se ha convertido en un país que solo exporta dólares, inflación y guerras. Eso es lo que ha provocado su gran desindustrialización. Su base manufacturera ha sido desmantelada y ha sido trasladada a países como China, Vietnam y México. Lo único que sigue produciendo actualmente Estados Unidos son armas. Por eso Donald Trump quiere aumentar en un 50% el presupuesto de defensa para el año 2027. La quinta etapa del colapso de todos los imperios es la decadencia social. Esto lo podemos ver reflejado en Estados Unidos hoy por hoy, en la elevada polarización política que sacude a ese país. También lo podemos ver reflejado en su crisis de vivienda que ha generado un ejército de indigentes que viven en las calles de las principales ciudades estadounidenses. Y por supuesto, la decadencia también se ve reflejada en la crisis del fentanilo. Estados Unidos actualmente se encuentra en la etapa 5 de 7 del final de todos los imperios. Y Donald Trump está tratando de hacer todo lo que puede para evitar llegar a la etapa número 6. La sexta etapa del colapso de todos los imperios es la pérdida del estatus de moneda de reserva global. Es decir, que de pronto veamos a todos los países abandonar el sistema del dólar al mismo tiempo. Cuando esto finalmente ocurra, la inflación se desataría en Estados Unidos y el dólar se desplomaría de la noche a la mañana. Una vez que esto ocurra, el colapso total del imperio será inevitable y Estados Unidos dejará de ser lo que es. Por este motivo, China y Rusia desde hace ya un tiempo han venido tratando de acabar con el sistema del petrodólar. Por eso, países como Venezuela vendían su petróleo en yuanes y no en dólares. Bueno, pues lo que está tratando de hacer Donald Trump es evitar que el dólar estadounidense pierda su estatus de moneda de reserva global.
y por eso ordenó el bombardeo a la ciudad de Caracas para que Venezuela deje de vender su petróleo en yuanes. Ahora Venezuela va a vender su petróleo en dólares y toda la producción petrolera de este país tendrá como destino al propio Estados Unidos. Sin embargo, paradójicamente, al atacar a Venezuela, Donald Trump está acelerando el desplome de su propio imperio. Ahora, por este motivo, Estados Unidos, antes de que se le acabe el tiempo, se prepara para llevar la guerra a Irán, a Medio Oriente y a donde sea necesario. El detalle es que al tener tantos frentes de guerra abiertos, el gobierno de Estados Unidos tendrá que imprimir en exceso al dólar. Y eso va a provocar el desplome de esta moneda y el imperio va a llegar a su fin. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con bombardear a México? De entrada, si el imperio estadounidense llegara a su fin, el país más afectado después del propio Estados Unidos sería México. Actualmente toda la producción manufacturera de México se dirige a Estados Unidos porque el dólar tiene valor. Si el día de mañana el dólar perdiera todo su valor, México ya no tendría por qué exportar nada a Estados Unidos. Y por lo tanto, buscaríamos nuevos socios comerciales como China, Europa o el resto de América Latina. Estados Unidos es consciente de esto y por eso, antes de que su imperio caiga, va a intentar invadir México para asegurar el control de toda la base manufacturera que está dentro de nuestro territorio. Además, con el control de toda la riqueza que tiene México, Estados Unidos podría resurgir fácilmente, incluso si el dólar perdiera todo su valor. Una vez que logramos entender realmente lo que ocurre, nos damos cuenta que la guerra contra México es inevitable. Aquí algunos pueden alegar que si Estados Unidos bombardeara a México, la relación bilateral llegaría a su fin y que entraríamos en rebeldía. Pero la verdad es que lo que ocurrió en Venezuela demuestra lo contrario. El bombardeo a la ciudad de Caracas no provocó ninguna respuesta por parte del ejército venezolano. De hecho, provocó exactamente lo contrario. El gobierno venezolano se ha rendido y ahora el que está a cargo de Venezuela es Donald Trump y Marco Rubio. Delcy Rodríguez simplemente acata las órdenes. El costo político de bombardear Caracas para Donald Trump ha sido mínimo. No ha habido una condena internacional y ningún país de América Latina ha roto relaciones con Washington. Y es precisamente eso lo que hace que bombardear a México se vuelva inevitable. Donald Trump ahora cree que no va a encontrar ningún tipo de resistencia si se atreve a bombardear México, y que si llegara a hacerlo, los mexicanos se rendirían, igual que lo hicieron los venezolanos. De este modo, el plan de Donald Trump después de bombardear México sería convertirse en nuestro líder supremo y que el gobierno de Claudia Sheinbaum se reduzca a acatar todas sus órdenes. La apuesta de Donald Trump es que al apoderarse del petróleo venezolano y del de México, el imperio estadounidense puede evitar el colapso. Y si usted lo pregunta, el narcotráfico va a seguir operando en México, pase lo que pase. Recordemos que nada de lo que está ocurriendo en este momento es por ese tema. De hecho, los cárteles los controla el propio Estados Unidos. En conclusión, sin duda lo que ha ocurrido en Venezuela ha abierto la puerta para que México sea bombardeado. La duda es ¿qué puede hacer México? Entrar en guerra contra Estados Unidos no nos conviene porque ya vimos lo que le pasó a Ucrania. Lo ideal para México sería tratar de ganar el mayor tiempo posible. Combatir a los cárteles y al mismo tiempo tratar de buscar alianzas con otros países de América Latina, con China
y con Rusia. Lo único cierto es que el imperio está a punto de venirse abajo. Y si no nos movemos o no hacemos algo, corremos el riesgo de que literalmente se nos venga encima de nosotros. De ese tamaño es el riesgo que corre México hoy por hoy. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué cree que debería de hacer México en caso de que Estados Unidos se atreva a bombardearnos. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.